supermesa de esta semana y han de saber que la vida, como diría Celia Cruz, es un carnaval. Pero más aún, un ciclo eterno de estar viendo tonterías. En esta semana se pusieron de moda los Therian, que en términos generales son personas que se identifican como animales no humanos. Nosotros también somos animales, entonces cualquier cosa que no sea humano, tampoco nos quebremos la cabeza con este asunto. Ven, yo no sé por qué nos sacamos tanto de onda si hemos tenido a estos personajes con nosotros por años. No piensen en Tarzán, Mowgli, del libro de la selva, los niños perdidos de Harry Potter, todos de Harry Potter, de Peter Pan, de Peter Pan son los Therian pura sangre. Esos son los Therian OGs, los verdaderos originales. Y miren, según la mitología Therian, hay pues de toda especie, ¿no? Hay perros, gatos, zorros, tortugas, serpientes, lémures, de aquellos que van saltando por todos lados, manatís, por aquellos que tienen sobrepeso y no se mueven del sillón, ballenas o incluso gorilas si estamos hablando de diputados y senadores. Therian viene de la palabra teriantropía y es un tema, la neta, bastante viejo, aunque para muchos de nosotros es nuevo. Hasta en la Biblia hay uno, para que vean. Para que esto no se vuelva una clase de catecismo, les cuento rápido. El rey de Babilonia, Nabucodonosor II, se volvió loco, o sea, se deschavetó, y llegó a un punto donde se cría buey o vaca y se puso a pastar, ¿no? Y lo veías pastando y comiendo pasto. Los nahuales también aquí en México llevan décadas. Los skinwalkers en Gringolandia también. Y el lobo... eché a perder el chiste. Y el lobo hombre en París. Chingada madre. Esos son solo algunos ejemplos de lo que hay en el mundo Therian, que estaban debajo de todas nuestras narices. Esta tribu nació en Estados Unidos, obviamente, porque ahí sale cualquier tipo de porquerías de la humanidad. No podía ser de otra forma, güey. Porque luego ya empiezan las cosas bien raras, pero aquí en México las monetizamos. Les juro, no va a faltar el negocio vivillo que saque la concha Therian o la queso Therian para ese antojo animal. Bueno, oigan, independientemente si los chavos necesitan un abrazo de sus papás o un costal de croquetas, mientras no muerdan o se pongan a hacer del baño en público, todo bien, que hagan lo que quieran. Aquí van a tener a alguien que defenderá su derecho de hacer lo que les salga de la cola con su vida. Y miren, no serán Therians, pero los diputados, la neta, se pasan de perros descarados. Ya hemos hablado antes de cómo se autodan vacaciones sin justificación, trabajan 2 pinches días a la semana, se inventan un puente para ir al Super Bowl y luego sale Sergio Mayer a pedir que salir a pedir licencia porque se va a la casa de los famosos de Telemundo. ¿Qué digo? Hay que decirlo. Desde que se volvió político, esto es lo mejor que ha hecho, salirse. En lo personal me vale chorizo. Obvio va a ganar mucho más dinero en la casa que siendo diputado y se vale. Y qué bueno, bien por él. La bronca es que Mayer cayó de las buenas gracias del morenismo hace ya bastante rato. Sergito sabe que el 20 se le acaba, pues ya se le acabó, y mejor irse a ganar una buena lanita que seguir padeciendo desdenes ahí en la Cámara de Diputados, no ahí en San Lázaro. Pero bueno, al menos así no hablaremos tanto de su foto y palabras de apoyo a Nazón Joaquín García, ¿no? Esa es una de las cosas que a algunos se les olvida, pero que gracias al bello y hermoso internet, aquí lo tenemos presente. Porque al menos para el equipo de redacción de la Supermesa, conformada solamente por un Therian en rehabilitación, lo que hizo Mayer de pedir vacaciones en una chamba para irse a agarrar otra es algo que en general no está bien visto. Eso lo sabemos. Pero que está muy leve y está muy criatura para lo que suelen hacer otros impresentables en la misma Cámara de Diputados. Niños, vamos a la Supermesa esta semana. Señores, bienvenidos a la Supermesa. Está con nosotros esta bella y hermosa semana Aníbal Cañes, representante del PAN Ciudad de México ante el INE, y Martín Moreno, diputado federal, suplente de Morena. Ahora que se andan postulando, ¿tú de quién eres suplente? Se llama Francisco Estrada, es un gran legislador. ¿Qué hay que hacer para mandarle a un reality o qué? No voy a ser Sergio Mayer nomás. Ya. Porque sí, voy a estar llamando. Se andan cayendo los legisladores Hay ahora. compromiso de la mayoría. Agarrando unas chambas envidiables. Sí. ¿Qué yo estaba diciendo? Digo, ahorita entramos al rollo de la coyuntura. ¿Qué estaba diciendo de Mayer? Pues, Digo, tú estás ahí dentro de Morena. Yo tengo la noción de que ya perdió pues, mucho favoritismo ahí entre la carnaliza, que yo creo que nunca lo tuvo. Sí. De Morena, más por el rollo de, pues, ¿qué es este güey que ha hecho, no? Pues porque al final lo único que, lo que ha hecho meritoriamente político es nada.
O sea, nunca ha gobernado, no ha hecho ni maíz. Claro. Nada más pues, el tema actoral y de solo para mujeres. Hará menos daño en la Es casa un de los imán famosos. seguro. Es un imán de votos, güey. La neta. Es como Cuauhtémoc Blanco. Es un imán de votos. Y ha acompañado el proyecto y ha votado en consecuencia con el proyecto de la presidencia. Pero bueno, ya seguramente se va a ganar mucha más lana en la casa de los famosos, lo cual, qué envidia. Pero en fin, vamos a hablar de envidias con el tema de Marx Arriaga, que, güey, yo estoy muy emputado porque este programa sale así como los jueves y nada más se dan noticias bien interesantes al día siguiente, cabrón. O sea, no puede ser que lo despidan el viernes, que digo, lo entendemos, ¿no? Para mí me da un coraje, güey, porque no puedo dar la noticia muy a gusto aquí en este programa. Que a ver, fue despedido el viernes, aprovechando pues, que era quincena, ¿no? Ya, señor, váyase de aquí. Pero, o sea, se quedó todo el fin de semana. Bueno, usamos la palabra trincherado, no es que haya trabado la puerta ni nada, pero se quedó ahí como en una especie de autoexilio, ¿no? En su oficina. Y haciendo unos zooms ahí medio, pues, ruidosos. De dudoso nivel de intelectualidad. Pero a ver, o sea, ¿qué opinamos de todo este numerito, Aníbal? Pues un circo. Es el circo de Morena que nos dan muestra de la realidad que están viviendo en este gobierno federal. Pero mira, lo más preocupante es que la persona que estuvo encargada de la redacción de los libros de texto gratuitos, de los materiales que son la base de la formación en las escuelas primarias, secundarias, más desde el jardín de niños del preescolar, sea una persona que no asume la responsabilidad de ser despedido de su chamba. Y que, como tú lo comentas, se quedó atrincherado. Inició toda una dinámica de apoyo, de cubrirse de ese manto obradorista que tanto le gusta a la gente de Morena, de señalarse como el puro defensor de la educación. Y hasta la presidenta le puso un estate quieto señalando que los libros de texto no eran propiedad de nadie. Pues es vergonzoso. Es vergonzoso ver cómo una persona que tenía esta tan importante responsabilidad terminó siendo un circo. Que la realidad también, tenemos que decirlo, este concepto de la nueva escuela mexicana, pues no fue más que simplemente un concepto que se utilizó para justificar esta reforma educativa y la implementación de estos materiales que al final de cuentas en nada apoyaron o en nada ayudaron a acabar con el rezago educativo que tiene nuestro país. Digo, de los documentos que han filtrado medios de comunicación respecto a los motivos del despido de Marx Arriaga, dice lecciones no pertinentes o sin sentidos, contenidos no claros, confusos, incompletos, inconvenientes. Bueno, parece que están haciendo una relatoría de lo que es la cuarta transformación del gobierno. Y todavía este señor sale orgulloso con el cuadro de Marx por el metro, el camión. Sí, claro. Pues es un ridículo, es una vergüenza, es un circo. Esperemos que la persona que llegue en su lugar pues le dé un giro a estos conceptos que se intentaron implementar y que sobre todo sean en beneficio de la niñez y la juventud de este país. Pues es la educación, es lo más básico, lo primordial. Porque esta nueva escuela mexicana en nada, como lo comenté, resolvió el rezago educativo. Y para las pruebas, pues ahí están los resultados de la prueba PISA de 2022, que a todas luces pues salimos reprobados en nuestros máximos históricos. Oye, ¿sabes qué es la cosa? Que yo estaba viendo así también pues, todo el numerito. Ahí tenemos un poquito del numerito que fue tratar de sacar a Marx Arriaga el viernes pasado. Que ya haciéndole así al policía de arrésteme, no sé qué. Ya cállate, cabrón. Sí, ya llévenme, por favor. Nada más quería que tuvieran esa provocación porque pues, sabe que el victimismo suma puntos. Pero aquí, sobre lo que decías del oficio, Aníbal, bueno, lo que decía Proceso creo que fue el que lo publicó. Bueno, publicó. Porque ahí yo tengo tengo un apunte que si tienes los oficios, públicalos, güey. Sí, claro. No, ya que todos los podamos ver. Ahí, Proceso, mal. Pero, en fin, tú, Martín, ¿qué hacemos de este carnal que, en mi estimación, es de una arrogancia que no cabe en este foro? Porque andaba diciendo, es que estaba en su oficina con los asuntos jurídicos y para que vean que van a correr al que diseñó los libros de texto gratuitos. Sin duda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este güey? A ver, primero, creo que las actitudes que mostró este exfuncionario no demeritan y no le quitan mérito a lo que en su momento hizo, que fue el planteamiento de la nueva escuela mexicana con un rediseño curricular. Con un rediseño curricular de antes que privilegiaba la mercantilización de la educación, donde pues solamente querían egresados de las instituciones de educación con muy bajos salarios, donde tuvieron el salario mínimo
en niveles paupérrimos por décadas, no solamente en el hemisferio, sino además del mundo, estos modelos que ellos representaban. Entonces, a partir de esta reforma curricular, que sí se hizo y se hizo bien, en compañía de los maestros, de todos los actores educativos, de investigadores, se planteó la identidad nacional, trabajar en colectivo para poder hacer un nuevo diseño educativo y poder sí señalar los grandes errores de la historia. Creo que eso no demerita el trabajo que hizo este exfuncionario que ahora regresa a Ciudad Juárez, Pero sin lugar a duda creo y comparto que actuó de manera desproporcionada, porque finalmente, y como lo dijo la presidenta, las instituciones, así como los encargos, pues son del Estado, son del gobierno, y un funcionario de tercer nivel, y en un programa como es el mexicano, en donde las instituciones funcionan de manera vertical, pues naturalmente ante un llamado de moverte de esa función, pues creo que respondió de una manera equivocada, creo que se atrincheró de una manera incorrecta, pero finalmente creo que asintió y creo que la presidenta lo hizo bien. Le reconoció su trabajo, pero también le pidió que, pues, ante nuevos escenarios, hay nuevas formas y nuevos actores y nuevos personajes, como ahora lo vemos, que ahora hay una poeta reconocida nacional e internacionalmente a cargo de esta tarea, que son los materiales educativos. Sí. Ya veremos a ver, primero que todo, sí hay que dejar la acotación del deterioro institucional que está aconteciendo ante el gobierno federal, donde un director general acusa, como lo hizo al secretario de Educación, pero pues un problema que tendrán que resolver ustedes y que tuvo que ser la presidenta de la República quien entró al quite para resolver esta situación, para que al final esta persona dejara su oficina. Pero vamos a hablar de los méritos de Marx Arriaga en su paso por la Secretaría de Educación. O sea, hablaba yo hace un momento de que de ninguna forma con esta nueva escuela mexicana se eliminó el rezago o se avanzó en el rezago educativo que tiene nuestro país. Pero lo que sí tenemos a la vista son los resultados. La prueba PISA en 2022, que fue la última. Bueno, en 2025 se aplicó, los resultados van a estar en 2026, según expresó el secretario Mario Delgado, y en 2025 se aplicó a regañadientes de lo que en su momento el presidente López Obrador había señalado y después de una batería de amparos que se tuvieron que presentar para que se aplicara la prueba. A ver, tenemos el peor desempeño en estudiantes. 2 de cada 3 no alcanzan el nivel básico en matemáticas. 24 millones de personas experimentan un rezago educativo. 6 de cada 10 estudiantes no comprenden lo que leen. 7 de cada 10 no logran operaciones matemáticas básicas. 3 de cada 10 adultos no cuentan con una educación superior. O sea, esto es mercantilizar la educación. O sea, lo más básico, que un niño no pueda llevar a cabo una operación matemática o que un niño no entienda lo que está leyendo. Señores, pero pues este señor estuvo 7 años al frente del diseño de los planes y programas educativos que, por lo visto, no funcionaron en 2022. Así vamos como a ver en funcionaron 2025. con los tiempos de Peña y con los tiempos de Calderón. No, con los tiempos de Peña y de Calderón Pues sí. y de Salinas. También, pues, o sea, a ver, si vamos a estar hablando de lo que pasó en los secciones anteriores, pues está muy bien, puede ser su justificación y va a ser su justificación toda la vida ante la incompetencia del gobierno. Porque ya tienen 7 años gobernando y la excusa de, como pasaba con Calderón, como pasó con Fox, pues sí, pues, también, pues ustedes tenían la llave mágica, ustedes le vendieron al pueblo de México que sí sabían cómo hacer las cosas. Y en este caso específico lo que tenemos es una nueva escuela mexicana que no funciona y un exdirector atrincherado que sale orgulloso, orondo, con su cuadro de Carlos Marx a pasearse por el metro, el camión a Texcoco y el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde no fue bien recibido, por cierto. Hay que ver cómo le da a sus estudiantes. Yo no sé, güey. Pero pues, al final, ese asunto de dar clases, pues yo prefiero que esté ahí metido en un Los salón de pobres clases. de los alumnos. Pero al menos van a ser menos, ¿no? Eso sí. Por lo menos ya van a ser... Ellos, los de antes, ellos, los del PAN, ellos, los del PRI, tenían a estudiantes, a jóvenes con las posibilidades de poder acceder a educación media, superior y a superior en los niveles bajísimos para las condiciones de nuestro país. Más de un 40% de jóvenes con la posibilidad de poder estudiar en preparatorias no lo hacían porque no había las suficientes instituciones. No así
más de un 70% de jóvenes con la posibilidad que quieran ser médicos, ingenieros, abogados, sin verdaderamente la posibilidad de una oferta educativa amplia. Esas son las condiciones. Y ahora tenemos Independientemente del las rezago, universidades del la bienestar. democratización. Pues yo te voy a decir algo. Estas universidades del bienestar han hecho algo que ustedes no pudieron nunca, que es democratizar el acceso a los servicios educativos. Y entonces así O sea, ¿le vas a decir eso hay a dos los problemas. alumnos de la Entonces, Universidad el del rezago Bienestar educativo de toda la de vida Cuauhtémoc, neoliberal, que los mandaron a más Texcoco. allá, y aparte el acceso a los servicios de educación. Instituciones como la Universidad Benito Juárez, como la universidad aquí en la Ciudad de México, que la presidenta está llevando a todo el país, como la Universidad Rosario Castellanos, además de quitar estos programas estandarizados de evaluación en donde solamente los mejores o una élite que se decían ser los mejores podían entrar a la educación. sí, Pues no. digo, queremos los mejores, ¿no? Yo quiero pensar. O sea, Claro, a mí no me obviamente, parece pues también que queremos que todos sean a mí no me- mejores. o sea, sí, pero a mí no me parece que el quitar estos exámenes de admisión para como el Comipems y así, sea también la respuesta a esto. O sea, tiene que haber más. O sea, si vas a hacerlo todo más. No son necesariamente mejor, malos, pues, pero tampoco no. son A ver, es que totalmente buenos. ¿no? Aquí estás Democraticemos. utilizando- democratizar la educación. Que es acceso para todos. A ver, pero el acceso se tiene que dar con circunstancias muy específicas. Tú les das a las herramientas. No me prepas. Desde No me prepas. tú le das las herramientas No me desde la prepas. primaria, No me la prepas. secundaria, la formación universidades. del bachillerato y la universidad para que los jóvenes puedan estudiar. Tú les tienes que dar esas oportunidades como Estado y no las están haciendo. Aquí, repito, hay un rezago educativo que no han podido combatir, por una parte. Y segundo, salen a decir que se están ofreciendo oportunidades educativas Y en las becas, universidades. todos los las estudiantes universidades de del bienestar educación son una media mentira. superior. Las universidades del bienestar son una falacia. ¿Cuántos estudiantes, cuántas notas hay y hay presencia en los medios de comunicación que no se pueden titular? Estaba el plantel en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, donde de buenas a primeras lo cierran y a todos estos estudiantes los mandan a Texcoco sin tener claridad de cuál va a ser el Se futuro está de sus resolviendo. estudios. Se está resolviendo. No, pues sí, se está resolviendo. Bueno, pues es claro. injusto que a partir de un No, ejemplo bueno. Ay, específico quieras generalizar. Está bien. Mira, A ver, vamos a regresar al tema de Marx, porque ya si nos metemos al tema de educación, que al final no es este el foro, ¿no? Ya les parece que me hubiera traído a Mario Delgado, la verdad, o alguien que sí sepa. Pero quien se va a quedar se llama Nadia López. Es la que te decía, es que poeta, creo que tiene... Premio Nacional de Juventud. O sea, este, no, pero tiene es indígena, ¿no? También. además, No me acuerdo de qué... de pueblos originarios. Ajá, no Pueblos sé qué originarios. comunidad en específico, pero bueno. Ex- Nadia López. Y lo que encontré es que es la esposa de un juez que se hacía llamar el juez del bienestar. Apenas en las elecciones del año pasado ganó su elección judicial y hoy es juez sexto laboral aquí en la Ciudad de México, el esposo de la secretaria. Qué raro que no hay nepotismo. Bueno, qué bueno, raro, tan a ver, especiales. a ver, que sucede eso nomás en Morena. Oye, Mira, a ver. el juez No, y la nepotismo directora. peor, Ya- misógino. A ver, ya- Nadia López No, ya a ver, era- si, a era ver, si la poeta. señora, No, si no, la era señora es poeta. capaz, Ella no, era poeta. a ver, No ella- pongas ella- palabras en mi boca. No, te lo estoy diciendo porque No, estás, yo estás señalándola ¿en qué momento? a partir No, del reconocimiento yo de en su qué esposo, que es momento juez. he agredido Ella era- a la directora. No, yo no, lo yo que la- hice fue señalar. Ella era poeta. Fue señalar antes, que dos y ella era personas en el poeta antes movimiento de que este cuate fuera tienen juez. una relación sentimental. No Ella pongas fue- palabras. yo en mi tampoco- boca. representante Yo nacional lo que de voy a juventud hacer. antes de que A ver, él fuera. Caray. cálmense. Yo no puedo. Sí, yo la más lo mencioné porque pues, es curioso, qué Es raro, curioso, cosas Carlos, que es da la curioso vida. nada más, es que- curioso nada por más. eso yo lo dije. nada, no, Como es propios. curioso que la presidenta de Morena sea hermana de la fiscal general de la Ciudad de México, como es curioso que la gobernadora de Guerrero sea hija del senador Salgado Macedonio, como es curioso que el alcalde de Reynoso sea hijo de la senadora Maqui Ortiz. Pues hay muchas curiosidades. Sí, en así este como, matrimonio. así como los hermanos de Marco Cortés, que fueron diputados federales y etc. Pues, A ver, vamos, así es ya, curioso con todo el mundo Así anda es haciendo curioso ese con tipo todo. de, Pues de claro. mafufadas. Pues o sea, sí, pero sí. en fin, oigan, Marx ya me caga. Bueno, oigan, de aquí más de la educación vamos a movernos al, güey, la gente que... Qué belleza. Hablando de asuntos... Sus aliados, Ustedes salieron con sus ellos, aliados, o sea, sus aliados. A ver, hablando la de la gente- educación, sí, del sí, rezago sí, educativo. exacto, güey, hablando de eso. O sea, pobres niños en Chiapas, en Oaxaca. Por si no estaban enterados ahí en casita, los amables amigos de la CENTE,
por si necesitamos otro problema más en esta hermana república, están empezando, ya como en la maquinita esta sindical, a hacer lo que llaman, ay, güey, ¿cómo era? Bueno, una especie como de, digamos, saloneo, pero por toda la ciudad y el país, Sí. con su nuevo objetivo, que es abrogar la ley del ISSSTE del 2007. Ajá, esa pinche ley lleva en los libros ya 29 años, no puede, o, bueno, 19 años, y no puede ser que apenas se dieron cuenta, güey, que ya no nos gusta. Y ese realmente el problema es, Aníbal, el darle, digamos, tantas facilidades, y estoy hablando de todos los grupos, o sea, todo el mundo se ha metido con esto, PAN, PRI, PRD y Morena también ahorita, pues, apenas en 2018, se metieron con estos güeyes porque pues, tienen números, ¿no? Te prometen votos y movilización. Pero esto pasa cuando prácticamente negocias con gente que es una especie de, pues, a falta de mejor término, como terroristas, digamos, a sueldo. Porque sabemos de lo que es capaz la gente, les vale queso andar cerrando, si es necesario, toda la Ciudad de México, pero ahora que ya se dieron cuenta que pueden hacer cosas, que sí pueden derogar esta ley del ISSSTE para beneficio propio, ya hasta Andrés Manuel y Claudia les dijo, no hay forma, cabrón, porque si eso pasa, quiebran el Estado mexicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente, Aníbal? ¿Qué va a pasar ahora con estos carnales? No, a ver, pues A ver, y creo que la pregunta más importante, perdón, es, ¿ya se les volteó? ¿O estamos ante una especie de...? Esa responsabilidad del gobierno federal. Hay que decir las cosas por su nombre. Quienes se aliaron con la gente, no de este momento, sino históricamente, han sido los movimientos encabezados por el expresidente López Obrador y por la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, ¿cuándo has visto a la gente con el PAN? ¿Cuándo has visto a la gente acompañando a los candidatos del PAN? Nunca. La gente no es un movimiento educativo ni defensa de los derechos de los trabajadores de la Peña Nieto educación. tuvieron su que Hay ver en el 2012. CENTE y la No, CENTE. yo sé, pero también... O sea, Pecados de juventud que se habrán cometido hace 20 años. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, pero una cosa es aliarse con el CENTE y otra Sí. cosa con Bueno, la o sea, es un CENTE, sindicato y el otro la coordinadora. Estamos hablando de la coordinadora. De los rebeldes dentro de la rebeldía. A ver, es un movimiento político que obedece únicamente a sus intereses económicos, más allá de que los educativos y los derechos laborales que defiendan del magisterio. Y ellos sirven pues, al mejor postor. Y el mejor postor durante muchos años fueron gobernadores y fueron políticos ligados al movimiento de la Cuarta Transformación. Y fue el presidente López Obrador. Por eso durante los 6 años del sexenio pasado, ¿cuándo vimos a la gente? Sí, ¿no? Nunca. ¿A qué acuerdos llegaron? Desconozco. Ahorita, ¿a qué acuerdos no están llegando? Pues seguramente más adelante nos daremos cuenta. No, por lo menos ¿De qué forma los van a resolver? el año Pero ¿qué pasado- culpa tienen, los capitalinos y las capitalinas de vivir estos bloqueos, esta pérdida de la calidad de vida, esta pérdida de tiempo en sus trabajos, de acceso al espacio con sus familias, por diferencias políticas que el gobierno federal, que el gobierno de la Ciudad de México tiene la incapacidad de resolver? Eso los pinta de cuerpo entero. Ante la posibilidad que existe latente de amenaza de este grupo, de cerrar la Ciudad de México en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes que hay en el mundo, habla y los pinta de cuerpo entero de la incapacidad que tiene este gobierno para hacer su chamba, para resolver los problemas sociales. Tampoco se ve que sí tienen como un colmillo o sea, que le arrastran por el piso justo por el tema del mundial. Porque saben que el gobierno mexicano no se puede dar el lujo de quedar mal, ¿no? Y nada más falta que frente a los ojos del planeta tengan aquí a un grupo de maestros que el resto del mundo no sabe, los mercenarios que son los de la CENTE, para decir, mira qué ojetes el gobierno mexicano que tiene a sus maestros aquí protestando por sus condiciones paupérrimas de labor. Pero, o sea, estás hablando que quieren abrogar, además de la ley del ISSSTE, la reforma de Peña Nieto y Andrés Manuel, porque ya ni esa les gustó, y un aumento del 100% del salario. Sí. A ver, muy sencillo. El gobierno de México no ha pactado con estos Aún. grupos extremos. No. El gobierno No hubo ha pactado diputados con el federales de magisterio. Morena, no hubo diputados federales de Morena, integrantes de la CENTE. El gobierno de la Cuarta Transformación antes y ahora ha pactado sí con los maestros de México. Tanto que aumentó, particularmente el año pasado y este año, el 10% de los salarios de los maestros. Sí. Muchísimo más arriba de la inflación. Se eliminó
esta reforma paupérrima y ese punitiva. aumento está cabrón, güey, que les den 9 o 10% de aumento retroactivo a enero del año pasado. Sí, así es. Y ni así. Eso es. No hay es mayor beneficio que ese, güey. O sea, ningún empleado en el planeta tiene ese nivel de beneficio. Y todo es por el desmadre que llegan y vienen y hacen aquí en la ciudad. Coincido contigo. Nadie Entonces, tiene ¿por qué le beneficio. ¿por qué le Nadie siguen tiene dando tantas beneficio facilidades? que la Está cabrón. sensibilidad de la presidenta. Coincido contigo, Carlos. Bueno, y qué bueno pues, que a ver. tenemos una presidenta tan sensible a las necesidades del magisterio. Creo que O subordinado a los movimientos sociales. Ellos pues tienen sus razones, tienen sus motivaciones. Y solamente te puedo decir que el gobierno, y seguramente así la presidenta, es aliada de los maestros. Va a seguir... ¿De esos maestros también? De los de la maestros coordinadora? También de estos maestros. ¿Es aliada de los maestros de la coordinadora? También de estos maestros, Está porque bien. son docentes. La presidenta Claudia Son docentes. Sheinbaum es aliada de Del los Magisterio maestros Nacional. de la Del coordinadora Magisterio- y de los maestros de la coordinadora. De Ella todos está los ahí, maestros. también los de del la país, coordinadora. de todo el maestro del país, incluyendo los maestros de la coordinadora. Oh, ok. Claro que sí. Perfecto. Señalemos algo. Uno, pues el derecho a la expresión, a la libre protesta y naturalmente siempre privilegiando el diálogo. Nunca se quitaron las mesas de negociación de la Secretaría de Gobernación. A ver, ¿cómo De vas hace a un año, negociar las a alguien que últimas- te está diciendo, me pagas el doble, te cierro Reforma? A ver, siempre una O sea, negociación. eso no es hay una dos negociación, posturas. es que eso no es una Hay que llegar a negociación. puntos en común, hay que llegar a puntos Puta, en ¿cómo le vas a común. decir a alguien, oye, o me derogas una ley, no, espérate, me derogas una ley federal completa? Son 2 reformas constitucionales educativas y no solamente eso, me vas a aumentar al doble mi sueldo. No, la clave es... No mames. o sea, La clave es sensibilizarlos que ya no se puede quitar. ¿Tú esto crees? que hicieron ellos desde 2007, que fue el sistema de retiro de cuentas Pero individualizadas. da igual, así Le quitaron estamos todos. derechos. Tú Pues sí. te vas a retirar así, yo me voy a retirar así, porque Sí. ellos tendrían que ser diferente. Entonces el Magisterio Nacional, con ellos representados, tendrán que ser conscientes, sentarse en la mesa de negociación con posturas negociadoras, naturalmente. Pero creo que Pues van a ser mira, es que sensibles y ya pasó. como ya no le sirvió a tu movimiento lo que representa la coordinadora, pues Los ahora maestros el problema no siempre está. van a estar con la cuarta transformación y la cuarta transformación va a estar del lado siempre de los maestros. Incluidos los que cierran Reforma. Incluyendo los maestros Sí, que que están cierran Reforma. en ¿Por qué? la CENTE. ¿Por qué le permitimos tanto a la gente? O sea, más allá de... Porque sí, digo, es evidente que el intercambio es político, ¿no? O sea, yo te doy, pues, al parecer, lo que tú quieras y Pues tú mira, me das votos. Si Morena negocia con el narcotráfico, que no negocia con la gente. Pues digo, o sea, Sí, así yo, de yo fácil. sí lo veo que rayan un poquito en lo mercenario, güey. O sea, ya siendo así un poquito cínicos, estos güeyes rayan en lo Yo mercenario. creo que van a llegar a puntos en común y puntos equilibrados, sin lugar a Pues dudas. depende qué tanto vayan a planear cerrar, güey. Porque no vaya a ser que pues imagínate, güey, que el 11 de junio, que, No va a que es pasar. la inauguración. No. A todos Martín. nos conviene Martín. que salgan unos grandes juegos. Estoy Somos seguro- jóvenes, pero no nacimos ayer. Estoy seguro que O sea, van a ser unos tampoco, grandes juegos. tampoco Y va a pensemos... ser la mejor inauguración del Mundial de toda la bueno, historia. eso ¿Y por sí. qué no va la presidenta? La mejor Ojalá. inauguración Ay, del Mundial. es que también, si nos vamos a meter a esas, bueno... ¿Por qué no va? Digo, o sea, va a estar tan bonito. La Le regaló neta, su quisiera boleto. yo ir. Le Por regaló eso. su boleto a una niña Pero- indígena. Pero, bueno, ya. Ya hágase lo que quiera con su pinche boleto, güey. Ya, total. Digo, yo no sé qué va a hacer, digo, con el debido respeto a quien sea que vaya a ir. Yo no sé qué va a hacer esa niña. Me imagino que irá con sus papás, ¿no? Pero ahí en un palco. No sé, es que desde ahí, o sea, ¿dónde van a poner a la pobre criatura? No creo que en el En el palco lugar de así la central de presidenta. honor. En el lugar de Ahí la al lado de presidenta. Gianni Infantino, ¿no? La En el lugar de la pobre presidenta. niña así de qué platicar Pero con fíjate, Infantino. fíjate que o sea, yo Digo, o sea, a mí me da igual, o sea, le puede ir. así, Yo quien no sea. comprendo cómo un evento tan extraordinario, tan histórico como es el Mundial de Fútbol. Que haya donde- una niña indígena ahí. No, Déjense no, que no, termine no, su no. punto, Martín, por Dios santo. crees? Ah, Al qué contrario. escándalo, no, qué escándalo. No, vale no es madre, güey, escándalo. adelante. ¿Por A qué? ver, ¿Por o qué? sea, ¿Por qué lo malo? Donde va a estar el pueblo bueno y sabio, feliz, contento, la inauguración del Mundial de Fútbol, y la presidenta no esté ahí recibiendo esas muestras de cariño, de apapacho, que recibe en el Zócalo o que recibe en cualquier lugar. ¿Por qué no se para ahí y dice, aquí estoy, pueblo, miren qué chingón nos quedó el Mundial, vamos a disfrutarlo juntos? No, ¿por qué? Mejor se esconde. ¿Cómo que se esconde? ¿Por qué no va? ¿Has visto las hace- inversiones hace del Mundial mucho- Social de creo que poder es- llevar el tema del Mundial no solamente a la Ciudad de México, sino a todo el país? Sí, las actividades sí, que se pero están haciendo sí, de sí, política sí. social, Y el eso está, Instituto y está muy Mexicano de la chingón, qué Juventud. bueno. El Mundial debe ser para todas y para todos. Para todos. Pero Y a nomás no pesar de entiendo ser por qué un no, evento no privado. va. Para todos los que ¿Por qué no puedan va? pagarlo. Claro, a ver, es un evento privado. Es Sí, un evento sí. privado. Yo estoy Cuyo de acuerdo. boletaje de entrada lo hace la FIFA. O sea, pero llevar esta sensibilidad y este amor
por el fútbol que comparten muchísimos millones de mexicanos a todo el territorio nacional, me parece que vale la pena. Claro, y hay que aplaudirlo. Llevar torneos, llevar ese tema. Pero que ella también esté presente con su gente, con su pueblo, con ese 80% de aprobación que tiene. Oye, tiene razón, tiene el 80% de aprobación. Que debe estar ahí para que lo demuestre. Vaya, aquí estoy. Hace muchos años los presidentes de este país, y ahora con Claudia, dejaron de ir a ese tipo de eventos. O sea, el último que me acuerdo fue la inauguración de los Panamericanos del 2011, que fue Calderón, ya en su, penúltimo año. Y creo que ya. Digo, tampoco como que hemos tenido aquí una cantidad infame de eventos, pero pues de repente el Mundial Sub-17 fue aquí. Entonces, pues ya, yo creo que más es por eso. También nos hemos vuelto muy cínicos aquí en México. O sea, no es como que querramos tanto a los gobernantes como para andarle aplaudiendo en lugares que la neta, pues como que sentimos que no pertenecen. ¿No? Sí. Es como ver a tu maestra fuera del salón de clases y dices, puta, pues ¿qué haces aquí, güey? O sea, está raro. Sí. No, pues te encuentras a tu Miss así en el centro comercial o en el cine y tú hasta te ves, ¿qué haces, güey? Es como ver algo distinto. Sí, eres otra dimensión. Si ver al presidente en un partido de fútbol, dices, ¿qué haces aquí, güey? Vete a chambear. ¿Cómo le fue a J.D. Vance en los Juegos Olímpicos de Invierno, el vicepresidente de Estados Unidos? Ah, J.D. Vance. Sí, igual. Bueno, y Trump cada que se va al Super Bowl. Serenata. Les va muy mal. Serenata. Que yo no entiendo, o sea, salvo que seas un carnal con un fenómeno de popularidad. 80%. 80%. Bueno, ¿por qué no? Claudia no lo va a hacer. Pero si fueras un fenómeno de tipo Bukele, que tiene un buen de aprobación ahí en El Salvador, yo no es que se quedaron acostumbrados ellos a las frivolidades, a la Fórmula 1, con Calderón ahí saltando. La Fórmula 1. Tampoco Claudia tampoco hizo nada por la Fórmula 1. O sea, ahí tampoco. Hasta Claudia se desdijo. No importa. Claudia se desdijo de la Fórmula 1. Digo, ya no estamos desviando de lo que estamos desviando. Pero la cantidad, también que sean privados, ¿qué más tiene? ¿Qué más da? Ayuda a la ciudad. Oye, la cantidad de gente que gasta dinero, que tiene dinero y que lo gasta en el autódromo y en los alrededores. O sea, la gente que tiene, pues yo creo que la dicha de vivir al lado del autódromo, la posibilidad. te cobra 300 varos por estacionarse afuera de su casa. Es una derrama económica. Güey, esa lana que impacta directamente. Está cabrón. 100%. Pero bueno, en fin, igual que ya te mete un espadazo para meterte ahí en el autódromo, güey. Pero en fin. Oigan, nosotros residentes de la Ciudad de México ahorita vivimos un pequeño fenómeno con el Hoy No Circula. Yo hice un video en TikTok que tuvo gran aprobación ahorita que estamos hablando, ¿no? No a niveles de la presidenta, pero pues ahí tuvo su nivel de aprobación, donde yo decía y argumentaba que el Hoy No Circula no sirve para una chingada. O sea, llegó en el 89 y encontré algunos estudios donde se veían gráficas donde de distintas emisiones que no son que nitrógenos de no sé qué hostias. Y justo después de hacer desde la implementación del 89, como que no se ve una mejora inmediata de las emisiones. Ya después sí, pero yo no sé si achacarle más eso a los avances tecnológicos y a la conciencia que al menos ya tuvimos tanto en la producción de coches, los sistemas de combustión interna que se volvieron más eficientes y también la mejor calidad que hay en los combustibles para ese bajón que se ve. Entonces, si no podemos hablar de éxito en el programa Hoy No Circula, ¿qué cariño santo vamos a hacer en esta ciudad? Mira, yo creo que el Hoy No Circula fue un programa, bueno, es un programa, pero fue una buena idea implementada hace 30 años, cuando la realidad de la Ciudad de México, la realidad de la tecnología, era completamente, abismalmente distinto a lo que tenemos ahorita. Y tú lo acabas de comentar, unos factores pues, muy importantes respecto a la eficiencia que tienen los vehículos. Pero también la Ciudad de México de 1989 no es la misma Ciudad de México del año 2026 respecto a las vías de comunicación, a la cantidad de gente que aquí vivimos, a la forma en la cual nos trasladamos. Y toda esta circunstancia pues, ha llevado a poner sobre la mesa el replanteamiento de este programa como un atenuante a las circunstancias de contaminación que tenemos. Porque se tiene que ver de una forma integral. Uno, tenemos condiciones climáticas que contra eso no podemos hacer nada. Si el calor, si no hay viento. Oye, ahorita que 29 grados y en febrero aquí en la Ciudad de México. Sí, caray. Sí. Puta madre, güey. O sea, yo me acuerdo que todavía en febrero era de chamarrita, ¿no? Andar así. Sí. Y en invierno tienes el fenómeno de inversión térmica. Entonces, eso no lo vamos a controlar nunca. Pero veamos sobre los factores que sí podemos manejar. Uno, la realidad de las cosas es que
tenemos, como lo comenté, un incremento del parque automotor. En la Ciudad de México debe haber entre 5,5 y 6 millones de coches que circulan diariamente. Con el Hoy No Circula lo que busca es sacarse el 20% diariamente. Y la realidad de las cosas es que los traslados son distintos porque la dinámica de traslado de la ciudad se ha modificado. O sea, antes el punto A al punto B ya no es así porque ahora tienes el punto A aquí y el punto B del otro lado de la ciudad o en el Estado de México. Tanto así que hay una comisión de la megalópolis que trata de administrar este problema, que no es únicamente la ciudad, sino que es un problema de los estados que son vecinos de la Ciudad de México. Pero luego también tienes un parque vehicular del transporte público deficiente, viejo y contaminante. 3, tienes factores como la quema de zonas agrícolas aledañas a la Ciudad de México sin un control y sin un respeto a la norma oficial mexicana. Tienes un cinturón de industria que no es la misma industria, tanto en eficiencia como en cantidad que la que teníamos hace 30 años. Sí. Para bien del desarrollo nacional, pues sí, para bien, para que hay mejores empleos. Para hacia el norte, ¿no dices? Hacia la salida de Querétaro. Todo eso. Sí. Aquí cerquita está Vallejo, ¿no? También. Pero tenemos toda esa zona que impacta. Y en un contaminante específico, que es el dióxido de azufre, pues tienes Tula. Sí. Entonces, si tú sumas todos esos factores en un crisol, pues por supuesto que la Ciudad de México y la orografía que tenemos en la Ciudad de México, pues claro que tienes la combinación perfecta. Que hace 30 años este programa pudo haber atenuado el problema, posiblemente. En este momento ya no es eficiente. Hay que buscar nuevas formas para tratar de combatir estos problemas de contaminación. Y la número 1, que es la responsabilidad del gobierno, si hay que ser más eficiente el transporte público de la capital. Pues se han iniciado programas de chatarrización y se han hecho conversiones en el sistema de transporte eléctrico que son positivas y son de mejores experiencias internacionales. Pero todavía falta mucho porque tenemos un metro, la Ciudad de México, que es la principal vía de transporte general, transporte público, y es un sistema sumamente deficiente. Sumamente deficiencia. Insuficiente también ya. Insuficiente y deficiente. Sí. Las dos. La realidad de las cosas es que sí se tiene que implementar una política pública que permita al conductor pues, tener alternativas. Porque si tú dejas tu coche y te trasladas, pues, no sé, de la colonia Juárez a la colonia del Valle, pues está muy facilito. Pero ¿qué opciones le damos a la gente que viene de los municipios que sirven como dormitorios y vienen a trabajar aquí a Reforma o van a trabajar a Santa Fe? O sea, es complicadísimo. Si no damos a la población opciones viables de transporte público, pues este hace un problema que no vamos a poder resolver. Tenemos años buenos y tenemos años malos, pero en gran medida pues tiene que ver también con las condiciones climatológicas de la ciudad. Aquí yo veo algo, la neta, para que veas que no todo está en contra de la 4T. Algo bastante positivo, algo bastante positivo que hicieron con el cablebús, empezando con Claudia Sheinbaum. Lo hice muy bien, güey. O sea, la neta son soluciones, reales. No, buenas, o sea, muy prácticas. Ya no son un desmadre aquí en el foro. Bastante prácticas, porque el cablebús lo levantas mucho más rápido que un metro, una línea del metro, ¿no? Por ejemplo. Y resuelves algo y pues hasta sirve hasta de atracción turística y cualquier tontería. 100%. Entonces, y también de las pocas cosas buenas que tiene el tren interurbano México-Toluca, claro, es que se unió con el metro en observatorio. Uh-huh. Fuera de eso, es una porquería de obra. O sea, desgració por completo Santa Fe. Pero que de por sí ya tenía ahí sus problemas. Pero a ver, este asunto entonces, Martín, híjole, o sea, tendríamos que poner cablebuses por toda la mendiga ciudad para poder solucionar el tema pues si bien, como decía Aníbal, va ligado el tema del transporte público con la cantidad de contaminación que hay aquí en esta ciudad. Híjole, a ver, esta ciudad que alberga, esta megalópoli que alberga casi 22 millones de personas, tiene cargando este gran problema de contaminación yo creo que hace 4 décadas. Justamente de los 80 a los 90 se implementó este programa, pues la verdad ya insuficiente frente a la cantidad del parque vehicular que tiene. Vi datos que es la ciudad con el tráfico más pesado del mundo. Entonces, la cantidad de tiempo, horas invertidas en el tráfico, en el parque vehicular, pues hace naturalmente, no solamente la inversión de tiempo de las personas,
sino pues una descarga de combustibles exageradamente desproporcional a las capacidades que tiene la ciudad, con todo y que Peña Nieto quería vender una parte importante de la zona de Chapultepec y poderla hacer, además quitar pulmones a nuestra ciudad. Pero bueno, ese no es el tema. Voy a decir que justamente la solución es este sistema de movilidad integrada que puede ofrecer la ciudad con un transporte público de calidad y naturalmente coincido contigo, eficiente. Tanto como la remodelación de la línea 1 del metro, las que tiene ahorita la ciudad y el sistema de transporte público de la jefa de gobierno. Esto que dices que no desgració Santa Fe, a mí se me hace que se ve increíble, ¿eh? El México-Toluca. No, a ver, yo no lo digo, yo no lo digo estéticamente, pues es que lo planearon tan con las nalgas que luego los pilotes donde están las vías, o sea, ya no es que yo esté así, se estorban el flujo, güey. O sea, se vuelve un desmadre. Bueno, o sea, ahí en la lateral de la carretera, tanto, es que ya la señalización... Pero fíjate, el mal diseño. Peña Nieto lo quería terminar antes de que él saliera. Nunca tuvo la posibilidad. Ni Andrés lo pudo acabar. Parte del problema de movilidad que tiene la Ciudad de México, que tiene la Ciudad de México obedece a una falta de planeación de la ciudad. ¿Cuál planeación? Si nada más fue así... Una falta de planeación de la ciudad. Sí. A ver, la Ciudad de México tiene más de 15 años sin un programa general de desarrollo, para empezar, porque no se han cumplido con las especificaciones que marca la ley. Ebrard lo echó para atrás, Claudia lo echó para atrás, ahorita la jefa de gobierno está intentando atender a lo que establece la ley de planeación de la Ciudad de México, pero tú no le puedes exigir, como le comentaba a una persona, que se baje de su coche si no le ofreces una alternativa de movilidad. Y tenemos problema hasta en la construcción de ciclovías, porque no planean el desarrollo de la ciudad. Tenemos un metro ineficiente al cual no se le da mantenimiento. En los últimos, hasta el año 2024, en los últimos 4 años, el incremento porcentual del presupuesto de mantenimiento del metro era inferior al 3%. Ya están los datos en la Gaceta, en el presupuesto que se aprobaba cada año por el Congreso de la Ciudad de México. No le invertían, por eso el metro se comenzó a caer a pedazos. Por eso tuvimos el accidente de la línea 12, que fue una negligencia. Lo de la línea 9, la línea 3, donde falleció una muchacha que iba en uno de los vagones, porque al metro no se le da mantenimiento. Un día sí y otro después vemos cómo o se incendia, o no funcionan las escaleras, o no funcionan los torniquetes, o llega tarde, o se detiene, y esa es una falta de inversión de la Ciudad de México en lo que es la cadena vertebral de la movilidad de esta ciudad. Y si no resolvemos ese problema, no vamos a poder resolver los demás. Y es por eso que nosotros, desde Acción Nacional, en la Ciudad de México, siempre hemos planteado que uno de los temas fundamentales tiene que ser el invertirle la cantidad de recursos necesarios y suficientes al metro y darle una modernización técnica a los sistemas, porque son tan obsoletos que ya ni siquiera existen las piezas para que el metro siga funcionando, se tienen que hacer a medida. Y claro, se llevó a cabo la remodelación de la línea 1, que se entregó 2 años después de la fecha que se había pactado, y en total opacidad respecto de los alcances que tuvo ese contrato, más los más de 10,000 millones de pesos de mantenimiento que están concesionados, creo que son a 10 años al mismo consorcio chino que llevó a cabo la rehabilitación. Y todavía en el informe Clara Brugada lo señala como un logro, como si en esta ciudad fuéramos ingenuos o tontos al decir, ¡que toda madre! Mira, por fin abrieron el metro. Güey, te tardaste 2 años. Se agradece. Y a ver qué pasa con la línea 9 y con la línea 3, porque eso va a seguir afectando la movilidad y la calidad de vida de las capitalinas y los capitalinos. Y ese es un problema que le compete única y exclusivamente a los gobiernos de Morena, que son quienes han gobernado esta ciudad los últimos 30 años. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el PAN pues, quiere naturalmente eficientar los recursos públicos para el mantenimiento del transporte público, y así como quisiera también más autorizaciones en zonas ya inhabitables como Benito Juárez con desarrollos más grandes, pero bueno, afortunadamente este no seguimiento de la ley se los ha impedido, que vuelven a zonas de por sí ya complejos de transitar totalmente intransitables, pero bueno, creo que se están haciendo las inversiones correctas. Creo que este sistema de movilidad integrada todavía se está eficientando más, y lo veo en la inversión que hay, por ejemplo, en el transporte eléctrico, en la remodelación de las líneas, que lo vemos, la siguiente
conexión con el Estado de México en el transporte de los teleféricos, etcétera. Entonces, creo que se están haciendo inversiones correctas, pero no es sencillo. Una megalópoli que compartimos con el Estado de México, Hidalgo, de 22 millones de personas. Y no obstante, creo que se está haciendo lo correcto con todo y a pesar de las condiciones climatológicas, la cuenca en la que vivimos y pues toda la gran cantidad de gente que no somos necesariamente de aquí, pero que vivimos aquí por motivos de trabajo. Pregúntale eso al papá, a la mamá que sale de su casa a las 4 de la mañana para llegar a trabajar a las 8 de la mañana. Eso sí y es, que eso es regresa, atroz, güey. O sea, y que regresa y que sale a las 6 de la tarde y llega a su casa a las 10 de la noche. Lo A que ver sí- si está de acuerdo en todo esto que estás comentando. Esta ciudad sufre una falta de planeación y quienes pagan las consecuencias son las capitalinas y los capitalinos. No es el gobierno, no es la jefa de gobierno, no son los políticos de ningún partido político. Es el ciudadano de a pie que vive y sufre las consecuencias de una pésima planeación de la ciudad y de la negligencia de este gobierno en llevar a cabo las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida, que es lo más básico que tenemos. Este es el rollo, es el tema, el tipo de cosas que nunca se van a acabar. Yo sí tengo como la noción de que, o sea, estos camiones que son los que más contaminan, los concesionados, esos que luego ves así echando una fumarola gigantesca en el periférico. Tú de, ¡hola! ¿No? Alguien va a hacer algo contra esto, güey, porque o sea, Son los concesionarios, claro. O sea, yo no entiendo. Yo soy jefe de que no, no estoy. Pero te juro, trabajaría para revocar todas y cada una de esas concesiones. Concesiones. Y luego ya me aviento el pedo con. Sí, o sea, lo tienes que hacer bien, ¿no? Pero revocarlas y crear, porque ya justo viendo para acá vi camiones ya más grandes de RTP eléctricos. Tú dices, claro, güey. Pues que, Que le dile claro que le eche ganitas, ¿no, mi hermano? Por favor. Oigan, hablando de echarle ganitas, ya estos asuntos son ya menos políticos, pero más sociales. Que, güey, los Terians ya están tomando por tormenta, ¿no? El tema del internet. Son estos fenómenos medio extraños que o sea, esto lleva desde los 90, o sea, no es nada nuevo, sí. Pero apenas como que nos enteramos, quienes estamos fuera de todos esos pues, círculos, ¿no? Nos enteramos de su existencia por un convivio que organizaron en Argentina, en la Plaza Mitre. De ahí, pues, como que todo, pues, obviamente llama la atención porque está como muy, digamos, ajeno, ¿no? A lo que suele ser la normalidad de la convivencia humana. 100%. Pero, Cristo, güey, o sea, ya parece que levantas una piedra y salen 5 Terians de quién sabe de dónde. Y ya de aquí, ¿qué pedo con esto, Aníbal? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros amigos Terians? No, pues no. Yo en lo personal no tengo nada en contra. No, no vamos a hacer nada. A ver, chorizo, simplemente son identidades, sí. Son formas de expresión, son formas de identificación de ciertas personas, no convencionales, sin duda. Sí. Pero, pues mira, limítrofe, ¿no? Así como... Pues mientras no afecten el derecho de terceros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento ya lo señaló y se salvaguarda y se respeta el principio de libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos a ser quienes nosotros consideramos que debemos de ser, siempre y cuando no afectemos un derecho de tercero. Entonces, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Y en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues, hay que reconocer lo que ha avanzado en muchos temas de expresión social y cultural, pues mira, yo no tengo más que... pues sí. Venga, adelante, venga, amigos, a mí no me afecta, yo no tengo ningún problema. O sea, la cosa es que medio entiendo hacia dónde van. Te voy a ser muy honesto. No, o sea, yo le pregunté a mi esposa, le dije, oye, ¿qué es esto? Y son identidades. Tu esposa también le... No. Divaga, pero son identidades. A ver, como en su momento... En los años 80 hubo los punks y después en los, según en yo los es algo, 2000, o sea, a ver, no pertenezco a eso y apenas me enteré esta semana, me puse a investigar. Sí. No es una tribu urbana. Más, ya es que sí, o sea, a ver, ellos lo que sienten es, a ver, de nuevo, ignorancia total a partir de esta semana, uno apenas empecé a meter los dedos a todo este concepto. Entiendo que es una especie de identificación psicológica, espiritual o emocional con una especie en específico. Y ese es lo que se llama tu stereotype o estereotipo. No es creer que eres el animal, o sea, no es, sino nada más como... O sea, ellos saben que son seres humanos. O sea, no es una disforia de especie, pues. Sino, pues, como decir, oye, pues... Así como quiero mucho a los perros, eso puede llegar como a... No sé, chance a confundirse con
quiero como experimentar o volverme, no sé, güey, digo, o sea, para quienes no estamos a mí me da igual, o sea, por eso, pues, que hagan su convivio, ¿no? Claro. Que mañana van a estar en CEU, sí. Sí. Mañana, según, digo, de nuevo, ninguno de los tres aquí presentes Y van a ir a es la parte de esa, Facultad de alguien de aquí, Ingeniería, ¿no? sí. Nadie es parte de eso. No, ya, bueno. Si no, te vamos a mandar al anexo de ingeniería mañana para ver cómo está el convivio. Y según hay otro, el Monumento a la Revolución, el 28, que se hace el mega asunto ahí, está bien, aquí en la Ciudad de México. Pues caray. Mira, yo creo que es respetable la expresión y la libre personalidad y que además nuestro sistema jurídico lo permite, justo. Es más en un país como México donde se garantiza el Estado de Derecho. Oye, Entonces, hablando del libre desarrollo personal, ahorita que lo estaba mencionando Aníbal, hay una cosa que lo que se han hecho bien pendejos. La legalización de la marihuana. Digo, yo no consumo ni nada, ¿no? Pero pues... hay que esperar. ¿A qué? Hay que ¿A qué? esperar, hay que A esperar. que tengan la mayoría. Tienen la mayoría. ¿A qué están esperando? O sea, no lo discuten así, o sea, fuera de broma. O sea, desde el 2000, ¿qué es? ¿2016 o 17? De los Fue primeros amparos fueron antes, como 2012. Bueno, Peña Nieto. En México imagínate. no está penado el consumo. Ya sé que no, personal, está está hablando de la penado el regulación, consumo. pero el cultivo sí. O sea, bueno, El es que ya vives en una especie de limbo medio extraño. No. Porque a si ver. tienes el amparo y todo, pues nadie te chinga, ¿no? Sí, la claro. bronca es que hay que tramitarlo. Naturalmente. Porque Pero ya no tenemos estos efectos, digamos, colectivos, ¿no? A raíz de la... Erga omnes. Ajá, de la jurisprudencia por reiteración. Eso pues ya valió. Gracias a la Cuarta Transformación. Exactamente. Muy amables. Pero a lo que voy es, si desde 2000, vamos a ponerle 15, ¿no? Ni tú más o ni yo. menos. Punto que 2015 empezamos con esta, pues justo la jurisprudencia por reiteración de decir, pues ya, pues el tema de la marihuana, pues ya, o sea, creo que ya está más que superado. Yo creo que sí. El tema es que, pues, creo que Olga Sánchez Cordero fue una de las que puso la iniciativa de legalización, bueno, regularización, vamos a decir, de crear incluso instituciones alrededor de, pues, que tú puedas tener tu consumo, incluso empresas legales que se dediquen y paguen impuestos, como lo hacen en algunos estados de Estados Unidos, 100%. de cultivar, fabricar y vender las presentaciones diversas en las que se da Yo creo la que cannabis cada sativa. persona tiene la posibilidad. Que sí, a ver, tiene no seas necio, esta Martín, posibilidad. no, ese no es mi punto, es ¿cuándo, cariño santo, Morena va a regular? A ver, vivimos en una dinámica también, tienes que entenderla y tienen que entenderla todos. Una dinámica no solamente nacional, sino integrada también con los Estados Unidos. Pues ahí es legal. No quiere decir que necesariamente sea conveniente en términos de seguridad, en términos comerciales. Y creo que esa conversación, no sé si hacia adelante, hacia la revisión de nuevos temas que viene, el tema que sí quizás se puede tocar, pero creo que hay razones pues fundamentadas por la cual el gobierno pues sencillamente no lo tiene en prioridades. Y quizá optaría que si se abre el abanico, pues no porque sea legal significa que tiene que ser notariamente bueno. Entonces, si se da la posibilidad. A ver, yo de creo que la realidad de que los es- jóvenes tengan esta posibilidad de acceder. Mira, la realidad de las a la cosas es que compra. es otra vez, es una de las mentiras más de Morena. Morena habla de libertades, habla de derechos, habla de garantizar. Tú lo acabas de decir, de garantizar los derechos y las libertades. Los derechos y las A ver, y libertades. está el derecho a la mota, libre desarrollo de la personalidad. Ok. O sea, libre A desarrollo eso de la sí, personalidad. sí, A sí, ver, sí. el libre desarrollo de personalidad va desde que yo pueda fumar mota, yo me pueda vestir como yo quiera, yo me pueda divorciar sin dar ninguna explicación de por qué me quiero divorciar. O ser un feria. Pero aquí También. parten de la base de que Eso de no ser prohibitivos, de las libertades. Y primero, vamos un paso atrás, prohíben los vapes. O sea, lo prohíben. Ahí está su incongruencia. Segundo, en el tema de la moto, ya habiendo jurisprudencia, como ya lo comentaste, habiendo modelos exitosos en el mundo, que no son los mismos. En Estados Unidos están regulados en distintas entidades federativas con criterios diferentes. En Uruguay hay un criterio donde es el Estado el rector de la mota y es quien te entrega tu licencia. En Canadá hay funciones específicas y lugares específicos con características específicas. En Washington tú vas y entras como entrar aquí a cualquier tienda de autoservicio y está una persona, te atiende Sí, y te como- ofrece... como ir al Oxxo, Ajá, güey, sí. como ir al Oxxo, Sí, totalmente. En No. California requieres una receta médica que el mismo que es vendedor una del jalada, güey. el mismo vendedor del mostrador te dice, Sí, está sí, tu sí. receta.
no han querido entrar a ese tema. ¿Por qué? Porque la concepción ideológica de Morena no termina de ser muy clara respecto hasta dónde entienden ustedes la libertad. Porque para unas cosas sí somos los garantes de los derechos. y por otro prohíben los vapes. Y otro tema también que Andrés yo creo que le causó un poquito de escozor también fue el tema del aborto. Porque no se ha despenalizado a nivel nacional. Hay algunos estados que todavía lo tienen. Y siendo jefe de gobierno no lo despenalizó. Pero la Corte ya ha hablado lo suficiente y creo que todos... A ver, pero de nuevo, tienes que hacer un Pareces proceso panista. judicial. Pero tienes que hacer un proceso judicial extra para que no te metan al tanque por ir a hacer una interrupción legal del embarazo. Y eso a mí se me hace una jalada, güey. Pero vayámonos a términos prácticos. ¿Funciona o no funciona la posibilidad de aborto? Sí, sí funciona. Las leyes lo permiten. Cualquier persona puede recurrir a ello. Pero Y en en términos algunos estados prácticos. no está legislado. Ese es el pedo. Pero bueno. Señores, Aníbal Cañes, representante del PAN Ciudad de México ante el INE, muchas gracias por haber venido. Al Esta belleza. contrario, gracias a Martín ti. Moreno, diputado federal, suplente de Morena. Ya estamos prendiendo veladoras para que se vaya el propietario. No. a un reality. Vamos, nos vemos la próxima semana. Acuérdense de suscribirse, darle like, comentar con todos ustedes, queridos niños. Nos vemos la próxima Saludos semana. a todos.